Bienvenidos a este nuevo video. Yo soy Miguel Vela de tu canal El Tío Tech y en esta oportunidad vamos a aprender a crear una hoja de cálculo en Excel para llevar la contabilidad de nuestro negocio de una manera ordenada. Bien, lo que tenemos acá, miren, es una estructura que en realidad he revisado de internet y lo estamos mejorando y he querido hacer un video, ¿no? Mire, acá tenemos la base de datos. Tenemos dos hojas básicamente, ¿no? Base de datos y resumen. Mire, en base de datos tenemos una tablita. En realidad solamente tiene un dato. Ahora vamos a pasar a agregarle más para que vean. Tenemos la primera tabla que está de color verde que dice ingresos. ¿Ok? Los campos se pueden agregar, no hay ningún problema, ¿no? Solamente estamos trabajando con 3 campos para este ejemplo. Acá están los ingresos, acá tenemos otra tabla de egresos y también tenemos otra tabla de gastos, ¿no? Dentro de egresos también gastos podría entrar, no hay ningún problema si esta tabla se elimina. Pero para mantenerlo de una manera más ordenada, podríamos crear otra tabla que es gastos, ¿no? Que está acá. Gastos podría ser pagos de luz, pagos de agua, pagos de internet, etcétera, 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 ¿no? Acá en resumen, miren, en resumen para que se den cuenta, tenemos desde el primer día de enero, desde el 1 de enero 2021 hasta el último día del año, que vendría a ser el 31 de diciembre del 2021. Acá dice febrero, en realidad debería decir diciembre. Me faltó agregar una fórmula, pero en este video ya lo vamos a corregir, ¿bien? Así que vamos a obviar ese que dice febrero, debería decir diciembre, ¿bien? Acá tenemos, miren, el resumen de gastos diarios. Acá, resumen, gastos diarios. Tenemos ingresos, tenemos egresos, tenemos los gastos y el saldo, ¿no? Que está por acá. Luego nosotros también tenemos, miren, el resumen mensual para saber cuánto ingresó en enero, cuánto salió en enero, cuántos gastos tuvimos en enero y cuánto de saldo nos queda, ¿no? Así funciona esta hoja de cálculo Excel. Ahora, para que me entiendan mejor cómo funciona y para que tengan en su cabeza bien en claro qué es lo que vamos a hacer, vamos a probarlo, ¿ok? Vamos a probar cómo funciona y luego lo pasamos a realizar paso a paso. Bien, lo vamos a hacer paso a paso y lento para que ustedes lo puedan aplicar en su hoja de cálculo Excel. Bien, miren, yo voy a borrar estos datos, miren, le voy a borrar estos datos para que vean cómo trabaja. Miren, acá en la hoja resumen ya no tengo ningún dato. El ingreso, el egreso, los gastos y el saldo, todo automáticamente, todo se pone de manera automática. Lo único que tú vas a hacer acá es mirar tus saldos, ¿no? Y ver por ahí, chequear por ahí tus ingresos, tus egresos. Lo mismo pasa en el resumen mensual, ¿ok? Tenemos enero y vas a poder ver tus ingresos, compras, gastos, saldo de manera automática. No vas a hacer nada acá, ¿ok? Donde vas a ingresar es aquí, en la hojita, acá en la hoja que dice base de datos. Nosotros también tenemos una macro. Miren, esta macro, das un clic y te salta un formulario. Bien, este formulario lo puedes utilizar si es que lo quieres o lo puedes ingresar directamente aquí. Miren, vamos a ver primero la hoja resumen diario. Acá, céntrense acá. No tenemos ingresos, no tenemos egresos, no tenemos gastos, no tenemos saldo, no tenemos nada. Lo mismo pasa en resumen mensual. No tenemos ni ingresos, ni egresos, ni gastos, ni saldo, ¿no? ¿Por qué? Porque no tenemos datos. Si nosotros, miren, ponemos acá, yo voy a poner el 1, el 1 del 2021. El 1 de enero del 2021. Me voy al siguiente campo y pongo por acá en concepto, voy a poner valor, no sé, a ver, ingreso, podría ser venta, ¿no? Ya, yo le voy a poner ingreso, a ver, ingreso A. El valor le voy a poner, no sé, vamos a suponer que he ingresado $150. Ahí lo tenemos, ¿no? Tenemos el primer ingreso, miren, 150. Si nos vamos a resumen, ahora, de manera automática, miren, fíjense que en enero, el 1 de enero, me ingresó 150, ¿ok? Tengo saldo, ¿cuánto? 150. A la derecha, en el mes de enero, miren, este ya no está por día, sino por mes. También tengo 150 y saldo 150. Vamos a ingresar, miren, el 1 de enero, otra vez, pero con macro. Acá, ingreso de venta, un clic.
Yo voy a poner acá el primero, 01, miren acá del 01, ¿no? Del 01. Descripción voy a poner ingreso B, ¿ok? En la misma fecha, suponiendo que ha ingresado, se ha realizado una venta, ¿no? Voy a poner por acá, no sé, a ver, 100, ¿ok? 100 dólares, soles, la moneda que ustedes están trabajando, ¿no? Le doy en agregar, miren, acepto, y ya se me acaba de agregar acá. Miren, acá abajito, con la macro, ojo con la macro. Si nos vamos a resumen, miren, en resumen ahora, el 1 de enero, ¿cuánto está? El resumen diario, 250. ¿Por qué está 250? Porque tenemos en la misma fecha dos ingresos de 150 más 100, ¿ok? Y lo tenemos acá 250. Lo mismo sucede acá, miren, en ingreso. Mensual 250, saldo 250. Vamos a poner un ingreso más acá, pero le vamos a poner ahora el 2 de enero, ok, miren, el 02 de enero del 2021. Vamos a poner ingreso C, por ejemplo, ¿no? Valor, vamos a poner 100. Agregar, acepto, miren, el 2. No, perdón. Acá deberíamos poner el 02 y acá el 01, ¿no? De enero, ¿ok? Para que todo sea enero, para que puedan ver cómo funciona, ¿bien? Ahora sí, miren, el 02 de enero tenemos un ingreso de 100. Si nos vamos a resumen, miren, acá en resumen diario ya le tenemos el 100, ¿ok? Porque es el 2 de enero del 2021, ¿ok? Acá, miren, ese es el resumen por día, ¿ok? Por día. Saldo, nuevamente 100. Si nos vamos aquí a la derecha, miren, el ingreso mensual, 350. ¿Por qué? Porque te está sumando de todos los meses, de todos los días de enero, ¿no? 250 más 100. El resumen mensual tenemos 350. Y lo mismo sucede acá. Miren, si le doy acá en compra 0101 del 2021, concepto, vamos a poner compra A, por ejemplo, ¿no? Vamos a suponer que es 50. Miren, acá ya me aparecen compras 50. Y te va a restar 50 menos 250, tenemos 200. Bien, acá en resumen mensual, en el mes de enero, todo lo que se ingresó, 350. Todo lo que se compró, 50, ¿no? Y gastos, 300. Perdón, saldo, 300. Si miren, si ingresamos, por ejemplo, acá 0101 del 2021, vamos a poner acá gasto A. Vamos a suponer que se gastó, no sé, en teléfono 80 soles. Enter. Es lo mismo un egreso. Miren, acá en gastos ya me apareció 80 del 1 de enero. Y acá, miren, en gastos 80, ¿no? 80 más 50 menos 350 es 220. Así funciona esto, ¿ok? Las macros se pueden utilizar, no hay ningún problema en todas estas tablas. O también lo puedes ingresar manualmente, ¿no? Eso ya depende de ti. Si lo ingresas con tu formulario, acá con esta macro, o manualmente. Bien, vamos a comenzar. Lo primero que vamos a hacer es abrir una hoja Excel. Acá vamos a abrir una hoja Excel. Miren, y lo vamos a guardar, ¿ok? Archivo, guardar como, examinar, y le vamos a guardar en escritorio. O en donde quieran, en cualquier ubicación, ¿no? De su disco duro. Yo le voy a poner en escritorio. En tipo, acá en tipo, le vamos a poner libro de Excel habilitado para macros. Libro de Excel habilitado para macros. Vamos a poner acá, por ejemplo, no sé, mi negocio. O el nombre que ustedes quieran, ¿no? Mi negocio. Ahí, así lo voy a poner, mi negocio. Ahí lo tenemos. Pero acá en tipo, Excel habilitado para macros, no se olviden. Y le damos en guardar. ¿Ok? Ahora sí, vamos a trabajar. Me voy a acercar un poquito. Miren, acá me estoy acercando para que ustedes puedan ver todo lo que hago. ¿Ok? No es necesario que ustedes se acerquen, pero a mí me gusta trabajar así cerca para que puedan observar en el video todos los detalles, ¿no? Ahora sí, voy a poner por acá, no sé, fecha. Vamos a poner descripción. Miren, y por acá vamos a poner total o valor, como lo quieran llamar, ¿no? Yo lo voy a llamar total. Vamos a crear, ahora sí, una tabla. Pero antes podemos poner los encabezados arriba. Seleccionamos las tres celdas y le damos acá, pestaña inicio, con combinar y centrar, ¿no? Ahí lo tenemos. Acá yo voy a poner ingresos. Y creo que
Ahí nomás. Bien, ahora sí, selecciono, miren, selecciono, me voy a pegar un poquito más acá. Pueden trabajar desde la A, no hay ningún problema. Desde la columna A, yo estoy trabajando desde la columna B. Selecciono los tres, me voy a la pestaña insertar, y le doy donde dice tabla, ok, insertar y tabla, un clic acá. Miren, acá me dice la tabla tiene encabezados, le doy un clic, sí, y le doy en aceptar, ok, le doy en aceptar. Se acaba de crear ya mi tablita, le vamos a cambiar de nombre. Miren, yo voy a abrir un bloc de notas para apuntar los nombres, ok, yo voy a abrir un bloc de notas para apuntar los nombres. Ahí lo tenemos. Este se va a llamar tabla, miren, tabla ingresos. Así le voy a poner, miren, tabla ingresos, ok, para que se acuerden. Ese nombre lo voy a poner, clic derecho, copiar. Ahora sí, miren, acá le doy un clic en cualquier parte de tu tabla y nos vamos a la pestaña diseño de tabla, un clic acá, y a la izquierda dice nombre de la tabla. Acá le vamos a poner ese nombre, miren, tabla ingresos, ok, ya tenemos nuestra primera tabla. A ver, le vamos a poner tabla ingresos, miren, acá, nombre de tabla, y presionamos enter. Bien, lo mismo vamos a hacer acá, miren, lo mismo vamos a hacer acá, vamos a poner fecha, descripción, vamos a poner y total, ok, seleccionamos todo, nos vamos a la pestaña insertar y le damos en tabla, un clic acá en tabla. Les va a saltar esta ventanita, le doy donde dice la tabla tiene encabezados y aceptar, ok, ahí lo tenemos. Arriba, miren, arriba vamos a unir acá, seleccionamos todo, nos vamos a la pestaña inicio y le damos combinar y centrar. Ya sabemos, el mismo procedimiento, un clic. Acá va a ser los egresos, ahí lo tenemos, egresos. Bien, a este también le vamos a poner otro nombre. Miren, este se va a llamar tabla, a ver, egresos. Miren, ustedes pueden apuntar en un papel para que no se olviden el nombre. Seleccionan todo, clic derecho, copiar. Bien, ahora sí, un clic en donde sea, acá en tu tablita, le das en diseño, pestaña diseño de tabla, nombre de tabla, lo ponemos acá. Lo pueden escribir o copiar y pegar, ¿no? Enter, ahí lo tenemos. Y por último, miren, por último nos faltaría, a ver, está muy cerca, ¿sí? Por último nos faltaría fecha, descripción, total. Vamos a seleccionar esos tres, nos vamos a insertar, tabla, y la tabla tiene encabezados y aceptar, ok, ahí lo tenemos. Vamos a seleccionar las tres celdas nuevamente y combinar. Este se va a llamar, miren, este se va a llamar tabla gastos, ok, tabla gastos, clic derecho, copiar. Vamos a dar un clic en cualquier parte de esta tabla, un clic, y nos vamos a diseño de tabla, un clic acá, y en nombre de tabla lo vamos a pegar, enter, ahí lo tenemos. Y este se va a llamar gastos, ok, bien, no se olviden de ir guardando acá su documento. Vamos a guardar acá, y luego de eso, miren, acá le pueden cambiar de color para que se vea más bonito. Eso ya depende de cada uno, ¿no? Vamos a cambiarlo rápidamente, miren, para las personas que les gusta lo estético, ¿no? Vamos a dar un clic acá en ingresos, un clic derecho acá en ingresos, miren, clic derecho, y nos vamos donde dice formato de celdas. Acá, formato de celdas. Nuevamente, clic derecho, formato de celdas. Les va a saltar esta ventana que estamos observando. Vamos a ir a la pestañita relleno. Y acá, miren, en relleno vamos a dar donde dice efecto de relleno. Ok, un clic acá, efecto de relleno. Les va a saltar esta ventanita, miren, y acá dice dos colores. Le vamos a dar, no sé, si gustan horizontal o vertical. Yo utilicé el vertical. Y en color 1, por ejemplo, vamos a poner un color verde. Y en color 2, el mismo verde, pero un poco más opaco. Ok, podría ser ahí. Miren, podría ser ahí. Acepto, y ya tengo dos colores, ¿no? A este le voy a poner en el centro. Miren, a este le voy a poner en el centro, por acá. Y un color blanquito, para que resalte más, ¿no? O más grande también podría ser. Ahí. Yo pienso que ahí está bien. Lo mismo hacemos acá en egresos. Miren, lo mismo, clic derecho. Primero un clic en egresos. Clic derecho, formato de celdas, pestaña relleno,
efectos de relleno, le damos dos colores, vertical. Y acá pueden utilizar, no sé, este color y el color 2, por ejemplo este, ¿no? Podría ser ahí. Le doy en aceptar, aceptar, miren. Negrita, acá verticalmente al centro, blanco y más grandecito, ¿no? Y lo mismo en gastos, un clic, clic derecho, formato de celdas, el mismo procedimiento, ¿no? Efectos de relleno, nos vamos a vertical y acá ponemos, no sé, este color y este color, ¿no? Por ejemplo, le damos en aceptar, aceptar y listo. Ok, vertical, negrita, blanca y ahora sí. Ya tenemos, miren, nuestras tres tablas, ok, las tres tablas con las que vamos a trabajar. El color es algo parecido, miren, sí, es algo parecido. Ahí lo tenemos, simplemente cambiado, ¿no? Ahora sí, lo que vamos a hacer es crear, miren, acá le vamos a ponerle un nombre, dos veces clic a la hoja. BD le voy a poner yo, ¿ok? BD, a ver, perdón. Dos veces clic, mayúscula, BD y Enter. Ahora sí, ya tenemos eso. Vamos a crear una segunda hoja, acá en el más, y dos veces clic, vamos a poner, por ejemplo, resumen, por ejemplo, ¿no? Ahí lo tenemos, Enter. Y acá nosotros vamos a crear nuestra hoja resumen. ¿Cuáles van a ser los datos que vamos a agregar? Miren, podría ser, yo me voy a situar en cualquier celda, en la B4 por ejemplo. Le voy a poner por acá el campo fecha, vamos a poner el campo mes, vamos a poner por acá los ingresos, los egresos y por acá los gastos, ok, y al final va a ser el saldo. Ahí lo tenemos. Vamos a hacer exactamente lo mismo. Voy a acercar un poquito, vamos a seleccionar todo, miren, lo tenemos, fecha, mes, ingresos, egresos, gastos, saldo. Vamos a seleccionar todo, vamos a ir a la pestaña insertar, y tabla, un clic en tabla, lo mismo. La tabla tiene encabezados, le decimos que sí, le marcamos y aceptamos, ok. Vamos a hacer lo mismo, miren, vamos a seleccionar todo lo que está arriba, le damos en combinar y centrar, miren acá, inicio, combinar y centrar, y vamos a poner por acá, resumen diario. Ahí lo tenemos, lo voy a pegar a la izquierda. Vamos a acercar un poquito más, a ver, vamos a acercar un poquito más, y a esto, miren, le voy a pegar, ahí, ok, ahí lo vamos a pegar. Le vamos a cambiar de color, clic derecho, formato de celdas, ya sabemos, ¿no? Efectos de relleno, le vamos a poner vertical, cualquier color. Miren, por ejemplo, le voy a poner este azul y un poquito más. A ver, podría ser ahí, acepto, acepto. Le voy a poner color blanco, negrita y centrado. Ok, acá van a ir todos los resúmenes diarios. Lo que vamos a hacer ahora es lo siguiente. Miren, acá en fecha, lo que vamos a hacer es poner, por ejemplo, vamos a poner una, a ver, perdón, vamos a poner el primer día del año, 01/2021. Sí, se me estaba yendo la idea. Enter. Acá vamos a poner 02/01/2021. Y ahora sí, vamos a agarrar, miren, vamos a agarrar estas dos celdas y le vamos a arrastrar hasta llegar al último día del año, ¿no? Miren, acá ya nos pasamos, ¿ok? Miren, ya nos pasamos. Está 2022. A ver, voy a eliminar. A ver, ¿hasta dónde? Hasta el 2021, ¿no? Más o menos queda acá. Miren, ahí está. Lo elimino. Como es una tabla, miren, acá tengo que jalar también. Le vamos a arrastrar hacia arriba. A ver cuánto falta. Acá, ¿no? Y lo arrastramos un poco más. Y que quede ahí. ¿Ok? Que quede ahí. Para que la tabla termine aquí nomás. Miren, ahí lo tenemos. El último día del año 2021 es 31/12/2021. Bien, ahí lo tenemos. Bien. Y ahora sí, guardamos. No se olviden. Perdón. A ver. Se me acaba. Ahí. Guardamos. Acá. Guardar. Y ya tenemos la tabla resumen diario. Vamos ahora con la tabla resumen
pero mensual ahora sí, ¿no? Mensual. Vamos a poner los mismos campos, pero en este caso ya no vamos a poner fecha, vamos a poner mes. Vamos a poner por acá ingresos, egresos, gastos y el saldo, ¿no? Que más nos interesa. Ahí lo tenemos. Seleccionamos todo esto, nos vamos a insertar, nos vamos acá a tabla, miren a tabla, un clic y le damos la tabla tiene encabezados y aceptamos. Bien, acá arriba hacemos lo mismo, combinamos y vamos a poner resumen mensual. Le voy a poner a la izquierda, acá en vertical, acá arribita, negrita, y le vamos a cambiar el color, ¿no? Clic derecho, formato de celdas, le vamos a poner relleno, efectos de relleno, y por acá vertical, y podría ser este amarillo, no sé, si es que les gusta, aceptamos, color blanco, ahí lo tenemos, ¿ok? O si gustan pueden utilizar otro color, ¿no? Eso ya depende de ustedes. Ahí lo tenemos. A este también le pueden cambiar de color, si gustan, miren, para que sea lo mismo, ¿no? Eso ya depende de ustedes. Podría ser ahí. A ver, ahí lo vamos a dejar, ¿ok? Le doy en guardar. Y ahora sí, miren. Acá vamos a poner enero, febrero. Miren, seleccionamos los dos y le arrastramos hasta diciembre. Acá, eliminamos enero y acá, miren, vamos a traer, no se olviden, cuando es tabla, tienen que arrastrar acá, ¿ok? Acá, en este medio triangulito que ven, que está en la punta, lo arrastran y cierran hasta el último dato. Bien, ahora sí, le damos en guardar, miren, y ya tenemos toda la estructura para que funcione la contabilidad de nuestro negocio, ¿no? Ahora lo único que nos faltaría es poner los meses, ¿ok? Vamos a poner los meses. Miren, ¿cómo hacemos eso? Acá, miren, acá vamos a utilizar la función si. Miren, vamos a utilizar una función, la función mes, pero antes, miren, vamos a poner igual para que vean cómo funciona, ¿ok? Mes, seleccionamos miren, y cerramos paréntesis y enter. Miren que nos agarra exactamente el mes. Como pueden observar, miren, desde el 1 hasta el 12, ¿no? El mes. O sea, la función mes, que es facilísima de utilizar, nuevamente, pones igual, llamas a la función mes, abres paréntesis, seleccionas la celda, cierras paréntesis, enter, y te arroja los meses. Pero, yo lo que quiero es que salga la palabra o el nombre del mes, ¿no? El 1 es enero, el 2 es febrero, el 3 es marzo y así, ¿no? Vamos a eliminar esto. A ver, vamos a eliminar rápidamente. Ahí está, lo vamos a suprimir. Suprimimos. Y ahora sí, vamos a crear la fórmula. Para eso nosotros necesitamos utilizar la función si. Miren, si. Vamos a llamar dentro de la función si a la otra función que acabamos de utilizar, la función mes. ¿Ok? Vamos a seleccionar el mes, cerramos paréntesis y miren, vamos a poner acá, luego de cerrar paréntesis, si este mes que nos arroja un número es igual a 1, vamos a poner punto y coma y acá vamos a poner si es igual, va a ser igual a enero. Miren, si el mes es igual a 1, entonces acá me dice valor si es verdadero, ponemos punto y coma, si es verdadero, que nos arroja el texto enero, ¿ok? Punto y coma. Si es falso, le volvemos a preguntar. Eso es un poco tedioso hacerlo en realidad. Vamos a poner igual. No, ya no ponemos igual, perdón. Nuevamente sí. Miren, otra vez sí. Acá, en el valor falso. Punto y coma. Miren, si es falso, que vuelva a preguntar. Ponemos sí. Abrimos paréntesis. Nuevamente seleccionamos este dato. Miren, nuevamente seleccionamos este dato. Si es fecha, vamos a poner acá igual. Miren, vamos a poner si es fecha igual a 2, punto y coma. Si es verdadero, entonces que ponga febrero. Cerramos comilla, punto y coma. Si es falso, miren, yo voy a poner un vacío, comillas nomás, para que no salga nada, ¿ok? Pero acá tenemos que volver a preguntar para marzo. Así que voy a cerrar paréntesis. Miren, voy a cerrar paréntesis. Este paréntesis vendría a ser de ¿no? Y nos faltaría de
el último, cierro otro paréntesis, presiono enter y miren, voy a ponerlo al centro, a este también lo voy a poner al centro, ahí lo tenemos, miren que me está funcionando con enero, ahí lo tenemos, miren, y por acá, a ver, si es igual a 2, a ver, si es igual a 2, sí, miren, acá hay un pequeño detalle que nos olvidamos, miren, acá faltaba poner la función mes, ok, miren acá, nuevamente, voy a subir un poquito, 2 veces clic, con razón me pareció un poco raro, acá nos faltaba poner la función mes, ok, miren, mes, a ver, acá está, mes, abrías paréntesis y cerrabas paréntesis aquí, voy a presionar enter y ahora sí, miren, ahora sí me aparece febrero. Para tener mejor orden, miren, para tener mejor orden, lo vamos a hacer acá en un bloc de notas. Faltó también poner acá, miren, tabla, a ver, antes que nos olvidemos, este va a ser tabla diario y tabla mensual, ok, miren, acá esas tablitas, un clic, nos vamos a diseño de tabla y acá poníamos el nombre, ¿no? Tabla, guión abajo, diario, enter, y acá un clic en la otra tabla y el nombre de tabla poníamos tabla mensual, ok, y enter. Ahora sí, ya tiene su nombre, lo vamos a guardar. Miren, lo vamos a hacer de nuevo acá, en un bloc de notas. Bien, acá tengo el nombre de las, son 5 tablas, 1, 2, 3, 4, 5. Eso lo pueden apuntar en un papel para que no se olviden, pero por acá lo vamos a hacer la función sí. Miren, vamos a poner igual, a ver, lo voy a hacer un poquito más grande, para hacerlo de una manera más ordenada, para que no se equivoquen, ¿ya? A ver, un poco más grande, 48, a ver, creo que ahí. Vamos a poner igual, llamamos a la función sí, llamamos a otra función, la función mes, y miren, abríamos paréntesis, ¿no? Y le preguntábamos al campo, entre corchetes, arroba, te aparece así porque es una tabla, cerrábamos corchetes y cerrábamos paréntesis, poníamos igual a 1, ¿no? Miren, si es igual a 1, entonces poníamos punto y coma, si es verdadero, poníamos enero. A ver, enero acá, ¿no? Cerramos comillas, punto y coma, y miren, yo voy a poner un vacío acá, ¿ok? 1, 2, un vacío, y voy a cerrar paréntesis. Acá tiene que ir el otro sí, pero para eso, miren, lo vamos a copiar de acá, lo vamos a copiar, a ver, control C, miren, estoy haciendo exactamente lo mismo, pero en un bloc de notas para ir más ordenado. Control V, acá, miren, acá va a ser igual al número 2, si es igual al 2, entonces acá que iba, acá iba febrero, y así sucesivamente. Vamos a bajar, enter, acá si es igual al número 3, ponías marzo. Miren, esta fórmula es un poquito larga, es por eso que la estamos haciendo por partes, bien. Y acá vamos a poner mes 4, entonces sería abril, ¿no? Enero, febrero, marzo, abril. Por acá vamos a poner mayo, y por acá vamos a poner junio. Miren, acá es el 5, acá es el 6, y hasta julio lo vamos a hacer. Ustedes ya lo completan, ¿ok? El 7. Y acá vamos a poner julio, ¿ok? Miren, ahí lo tenemos. Es exactamente lo mismo, repite lo mismo, tal y como estamos observando. Le vamos a hacer ahora más pequeño la letra, para que vean qué es lo que vamos a hacer, ¿ok? Miren, ahí tenemos. Si la función, miren, si la función mes del campo fecha de la tabla es igual a 1, enero. Lo único que cambiamos acá es 2, febrero, 3, marzo, 4, abril y así sucesivamente, ¿no? Ahora, ¿por qué hice esto? Por lo siguiente, miren, vamos a hacer lo siguiente. Yo voy a copiar todo esto, lo corto, miren, clic derecho, cortar, y lo voy a pegar acá, miren, acá, en las comillas, lo pego, ahí lo tengo, miren. Voy a hacer lo mismo acá, selecciono todo. Ojo, ya no tiene el signo igual. Selecciono todo, clic derecho, lo corto y me voy a las últimas comillas. Acá lo pego, control V. Lo mismo, selecciono todo esto, control X y me voy a las últimas comillas. Acá lo pego. Lo mismo acá, selecciono todo esto, lo corto, me voy, a ver, perdón. Sí, a ver, clic derecho, cortar. Miren, acá. Ojalá no se haya pegado mal. Lo pego acá, control V. Lo mismo hago acá. Lo copio, lo corto.
y en las últimas comillas lo pego. Ahí lo pego. Igual acá selecciono todo, lo corto y en las últimas comillas lo pego. Miren, suponiendo que ese sea el 12, no, suponiendo que sea el 11, noviembre, y acá diga noviembre, o sea, ya el 11, acá ya pones noviembre y diciembre. En el último, o sea, ya no es necesario que pongas otro sí ahí, ¿no? En el último. Bien, yo lo voy a poner así, miren, 11, si es igual a 11 noviembre, no hay ningún problema, pero no me va a funcionar con el 7, con el 8, con el 9 y con el 10, ¿no? Ahora sí, vamos a copiar todo esto, miren, control C, y lo pegamos acá, ahí lo vamos a pegar, control V, enter, a ver, sí, hay que eliminar todo esto, vamos a eliminar y lo volvemos a ejecutar, 2 veces clic, lo pegamos. A ver, no, acá no se ha copiado bien. Clic derecho, copiar. Y 2 veces clic, lo pegamos y enter. A ver, 2 veces clic. Y miren, nos funciona hasta marzo. Marzo. A ver, vamos a ver qué es lo que está pasando. Parece que hay un error. Y sí, nos está trabajando bien. Miren, ahora sí. Ya nos está trabajando muy bien, ¿no? Ahí lo tenemos. Desde enero. Y nos vamos hasta junio, diciembre, ¿no? Miren, el resto de meses me aparece diciembre, porque no pusimos, miren, no pusimos ni el 7, ni el 8, ni el 9, ¿no? Pero vieron cómo lo trabajamos por partes, así deberían trabajarle para que no se confundan. Bien, ahora sí, ya tenemos los meses, ¿ok? De todo el año. Le vamos a dar en guardar, Ahora vamos con los ingresos, ¿ok? Acá la fórmula es más sencilla. Miren, vamos a poner igual y vamos a hacer una suma, pero la suma le vamos a hacer por el campo fecha, ok. Miren, este 1 de enero del 2021 me tiene que sumar a todos los ingresos que tenga del 1 de enero del 2021. ¿Cómo hacemos eso? Miren, damos un clic acá en ingresos, vamos a poner igual, vamos a llamar a la función sumar.si. Miren, en el rango, miren, acá en el rango tenemos que seleccionar todo el rango. Miren, un clic acá, vamos a la base de datos. Tenemos que seleccionar todo el rango del campo o de la columna fecha. Vamos a dar un clic acá en fecha. Un clic, ¿por qué? Porque no hay datos nomás, ¿no? Miren, ahí me aparece el nombre de la tabla. Y su campo. Ese nombre es el que apuntamos para que no se equivoquen, ¿no? Para que no se equivoque. Mira, ahí está, tabla ingresos. ¿Dónde lo tenemos? Acá, tabla ingresos, ¿ok? Ahora sí, ya seleccionamos el rango. Punto y coma. Ahora el criterio para poder sumar, vamos a dar un clic acá. Miren, un clic acá en el primer campo. Y quiero que observen que ahora, miren, les sale un arroba. Ese arroba significa que esta celda, una sola celda, va a consultar en toda la columna fecha, ¿ok? O sea, el mes de enero, del 1 de enero, el del 2021, va a recorrer toda la columna fecha de la tabla ingresos. Vamos a poner punto y coma y acá recién viene el campo que nosotros vamos a sumar, que vendría a estar aquí mismo en la hoja BD. Un clic y simplemente le damos en total. Un clic en total, miren, ahí está. Lo que nos va a sumar ahora son los ingresos total, ¿no? Pero, vamos a cerrar paréntesis, pero nos va a sumar de acuerdo a esta fecha, ¿no? A la fecha que se repita en toda esta tablita. Le vamos a presionar Enter. No hay ningún dato, obviamente, porque no hemos ingresado nada, ¿no? Pero vamos a ver, vamos a ingresarlo. Miren, 01/01/2021, vamos a poner, no sé, le voy a poner nomás, ¿ok? Para no demorar mucho. Total, vamos a poner 100, Enter. Nos vamos acá, miren, ahí está 100, ¿ok? Vamos a ingresar otro más, 01/01/2021, voy a poner B. Miren, sigue el 1 de enero, voy a poner 50, Enter. ¿Me sale lo mismo? Sí, miren, ya sumo 150. Si yo pongo otra fecha, 01/01, a ver, vamos a poner 02 del 01 del 2021. A ver, 2021, perdón. 2021. Voy a poner C, voy a poner por acá, no sé, 100 más, para que sea 250.
Miren, ahora sí tengo 100 y 250. Miren, acá en los dos campos. Acá me faltaría, pero vamos a acabar, miren, los ingresos y los gastos. Esta fórmula que ves acá es la misma, vas a poner en egresos, pero con otra tabla. Pero vamos a hacerlo de nuevo para que recuerdes, ¿ok? Dos veces clic, o acá arriba, vamos a poner igual. Vamos a llamar a la función sumar.si para que nos sume el rango. Ya sabes, el rango tienes que ir a tu hoja BD y vas a comparar con el campo fecha. Ya estamos en egresos ahora. Ya estamos en egresos. Das un clic acá, miren, te tiene que salir el nombre de la tabla y entre corchetes la columna. A ver, ¿se acuerdan? Acá está, miren, tabla egresos. Eso está acá, el nombre de la tabla y entre corchetes la columna. Punto y coma, el criterio. Es toda esta columna de la tabla egresos se va a comparar ¿con cuál? Con la fecha. Así que damos un clic acá en la fecha y les tiene que salir en arroba, punto y coma, qué es lo que vamos a sumar de acuerdo a esta comparación que acabamos de hacer. El rango suma, ¿dónde está? Aquí mismo, ¿no? En total. Acá, total, un clic. Miren, les tiene que salir el nombre de la tabla, egresos, y al final total. Cierro paréntesis, enter. Ahora sí, no hay ningún egreso todavía. Vamos a ingresar un egreso, por ejemplo, 01, 2021, descripción, vamos a poner A, un ejemplo, y por acá voy a poner 150, enter. Miren, egresos, el 1 de enero del 2021 tenemos 150. ¿Ven? Gastos es lo mismo, miren, yo voy a copiar la fórmula para que vean que es lo mismo. Voy a ir acá, voy a copiar, miren, acá. Le voy a copiar todo esto, el de arriba. Copio todo, control C y vengo acá, dos veces clic, lo pego, ok, lo pego, ahí está la fórmula, miren, acá arriba. Ya no va a ser tabla egresos, va a ser tabla, ¿qué va a ser? Tabla gastos, ¿no? Acá, control C, lo voy a copiar y le vamos a poner por acá tabla gastos, acá también va a ser tabla gastos y nada más, presiono enter, miren, ya tenemos gastos, vamos a ingresar un gasto, por ejemplo. A ver, más pequeñito esto. 2021. Gastos voy a poner por acá, no sé. A ver, 10 soles. No, descripción, perdón. Total, 10 soles. Bien, lo guardamos. Miren acá, ya me aparecen gastos, 10 soles. Este saldo le pueden cambiar de color para ver cómo va, ¿no? Yo le voy a poner este color, miren. Sí, le voy a poner centro. Podría ser negrita. Sí, ahora sí, saldo, miren. El saldo va a ser igual a ingresos menos egresos y menos los gastos, ¿ok? Pero no me permite, miren, no me permite. Si no te permite, vamos a jalar un poquito más esto. A ver, igual, vamos a jalar acá, solo para ingresar, miren, igual, ingresos menos egresos menos gastos. Presionas enter y ya tenemos ahí, ¿no? A ver. Sí, miren, tenemos acá un menos 10. Eso significa, ¿qué significa? Que tenemos más egresos que ingresos, ¿no? Porque 10 más 150, 160, ¿no? En este caso, miren, hemos perdido en el 1 de enero del 2021. Bien, eso es un ejemplo más, obviamente, ¿no? Vamos ahora con los ingresos, egresos, gastos, pero mensuales. Estos son diarios, miren, yo voy a poner, por ejemplo, el último mes del año, aquí en ingresos, voy a poner 31 del 12 del 2021. Suponiendo un ingreso, ¿no? Voy a poner vamos a poner que ingresó 1000 soles, el 31 del 12, ¿no? Le guardo. Miren, acá les tiene que aparecer al último, miren, al último, acá, miren, acá, como pueden observar, diciembre, 1000 soles, ¿no? Acá, saldo 1000. Nuevamente 31 del 12 del 2021. Vamos a suponer que salió 550. Enter. Guardo. Miren, ahora sí me aparece 550 y mi saldo 450. Vamos ahora por meses. Ok, vamos ahora por meses. En meses es totalmente lo mismo. Es muy similar. Miren, vamos a dar un clic, ponemos igual, llamamos a la función sumar.si. Ahí lo tenemos. En sumar.si ya sabemos, miren, vamos a sumar ahora por este campo, miren, por este campo, ok, por este campo. El rango, vamos a sumar todo el campo de mes,
acá por meses, miren, acá vamos a seleccionar todo el rango de campo, seleccionamos todo. A ver, les tiene que aparecer así. Miren, hasta que les aparezca, les tiene que aparecer así, miren, el nombre de la tabla, entre corchetes y el nombre de la columna. Ahí lo tenemos. Punto y coma, ¿con cuál le vamos a comparar? Con este criterio. Miren, con enero. Un clic acá, les tiene que aparecer en arroba, corchetes, arroba y el campo mes. ¿Y qué es lo que vamos a sumar? En este caso, lo que vamos a sumar son ingresos. ¿Ok? ¿Por qué? Porque estamos en ingresos, pues obviamente, ¿no? Vamos a sumar ingresos. Les tiene que salir el nombre de la tabla, entre corchetes, arroba, ¿no? En este caso, miren, en este caso, vamos a eliminar el arroba porque miren, yo he seleccionado uno. He seleccionado una celda. Pero si borras el arroba, te selecciona todo el campo. ¿Ok? Todo el campo. Y eso quiero yo, que me seleccione todo el campo. Bien. Vamos a cerrar paréntesis y presionamos Enter. Ahora sí. Miren, en ingresos del mes de enero, miren, enero, tenemos 250. Ahí está. Nos suma estos dos. Si existiera un ingreso más, también nos sumaría. 250, lo tenemos aquí, 250. En egresos, hacemos lo mismo. Miren, ponemos igual, llamamos a la función sumar.si, abrimos paréntesis, el rango. El rango, ya sabemos que lo vamos a hacer acá por el mes. Damos un clic, miren, borramos el arroba para que nos seleccione toda la columna. ¿Y con cuál le vamos a comparar? Punto y coma, el criterio va a ser con el mes. Acá nuevamente el mes de enero. Miren, tiene que estar, este mes sí tiene que estar en arroba. Ponemos punto y coma. ¿Y qué es lo que vamos a sumar? Egresos, ¿no? Acá. Borramos el arroba para que nos seleccione toda la columna. Ahí lo tenemos. Cerramos paréntesis y presionamos Enter. Miren, en ingresos, enero 250. En diciembre, miren, acá también me aparece 1000. Y por acá en egresos de enero tenemos 150 y 550, ¿no? Exactamente lo mismo con gastos. Ya podemos dos veces clic, miren, copiar esto. Copiamos, pegamos acá. Miren, tabla diario, mes le vamos a comparar con mes. Tabla diario, egresos. Acá ya no va a ser egresos, sino va a ser el nombre de gastos. ¿Ok? Miren, cambiamos acá la columna nomás, gastos. La columna que está entre paréntesis. Presionamos Enter. Ya tenemos, miren, acá el saldo. Vamos a ponerle de color verde. Miren, acá está el saldo de color verde. Y hacemos lo mismo, ¿no? Igual, ingresos, menos, egresos, menos, gastos. Cerramos paréntesis. Enter. A ver, aceptamos. Se borró algo seguro. A ver. Sí, ¿qué pasó? A ver, sí, no hay paréntesis acá, perdón. Sí, no hay paréntesis. Cerramos paréntesis, Enter. Y tenemos el saldo de 90. Y en el mes de diciembre tenemos un saldo de 450. Bien, yo me voy a quedar hasta acá porque ya me cansé en realidad de estar hablando mucho. Le voy a realizar la segunda parte con la macro, ¿ok? Con esta macro, miren. Es una macro. Das un clic y te salta esta ventanita. El link de la segunda parte lo vas a encontrar abajo en la descripción. Dirígete a la descripción, ahí vas a encontrar el link de este formulario para que tú ingreses directamente, ¿no? Para que no estés digitando. Miren, por ejemplo, pongo acá descripción, cualquier cosa. Y a ver, voy a poner valor 150. Agregar, acepto, miren, ahí está. Esto es para que no estés ingresando directamente en la celda, ¿no? Sino con un formulario y se vea más profesional. Bien, me voy a quedar hasta acá. Acá en resumen falta todavía agregar algunos detallitos. Lo vamos a hacer en el último video, como por ejemplo poner el signo de la moneda. No sé, por acá también. Miren, acá estamos acá, ¿no? Sí, falta cambiar de moneda. Poner de repente acá en esta opción que es estilo millares. No sé. A ver, voy a revisar qué más nos falta. Y lo completamos en el siguiente video. ¿Bien? El link nuevamente, te digo nuevamente, lo vas a encontrar en la descripción de este video. No te olvides de suscribirte al canal El Tío Tech y nos vemos en la segunda parte.